Hola compañeros, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Los que ya están presentes, ya les llegó su examen, ¿verdad? Junto con la calificación. Sí. Mm, Sí, perfecto. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, pues ya nos queda evaluar la tercera y vamos a ver si hay una cuarta evaluación parcial. Aún faltan dos compañeros. Pues espero que a lo largo de la plática se incorporen para preguntarles si ya tienen su examen, si ya les llegó. Bueno, vamos a continuar con el material. Voy a detener el video. Voy a compartir la pantalla. Uh-huh. Perfecto. Ya llegó Jesús. Muy bien. Bueno, ya todos estamos viendo la pantalla. Sí. Jesús, ya estás conectado, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Ok. Te llegó el examen, ¿vale? Cualquier cosa que quieras comentarme por correo. Pero Sí, creo que ya gracias. me habías dicho, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, como acordamos, al final de semestre ya veremos la evaluación extraordinaria como les había dicho. Bueno, vamos a continuar. Miren, Vale. no hay de qué, no hay de qué. Eh, yo creo que te faltó tiempo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a ver el corolario 77. Miren, tenemos una curva rectificable. Es prácticamente una consecuencia de la fórmula integral de Cauchy mezclada con la proposición 72. Porque miren, la proposición 72 creo que les había comentado que iba a ser muy útil. Si yo tengo una función definida a partir de la integral de una función continua con denominador de este tipo, inmediatamente es analítica y además su derivada es esta, ¿sí? Entonces, miren, al derivar prácticamente este exponente que está en el denominador, sale y nos queda abajo, después de que sale, nos queda una expresión con m más 1. Es como si nosotros deriváramos esa fracción solamente con respecto a z. ¿Estarán de acuerdo? Si ustedes derivan esta expresión tan solo con respecto a z, pues obtendrán este resultado, ¿sí? Esto es muy parecido a una generalización de la fórmula o de la regla de Leibniz, que creo que les comenté, en lo personal fue muy útil a la hora de ver cierto cálculo fraccionario en los cuaternios. Bueno, aquí está siendo muy útil. Entonces, esa fórmula se aplica porque cuando k es 1 en esta fórmula, perdón, cuando k es 0, dejémoslo así. Si k es 0, es la fórmula integral de Cauchy, donde A es cualquier punto que esté en el dominio, ¿vale? Bueno, lo que ocurre es que cuando yo derivo, estarán de acuerdo, si yo derivo en A, lo que nos interesa es el comportamiento de la función en una vecindad de A muy pequeña, tan pequeña que yo puedo considerar esa vecindad contenida en una componente generada por la curva. ¿Estarán de acuerdo? La vecindad puede ser un disco con centro en A y radio epsilon muy pequeño. Y a la hora de calcular la derivada, la intención de todo esto es que en la función índice, esta función que aparece aquí, restringida a esta vecindad muy pequeña o disco de radio epsilon, esa función permanezca constante, ¿sí? Porque ahí, como estamos viendo, se presenta una variación con respecto a A.
Pero como el concepto de derivada es local, es puntual, lo único que nos interesa es el comportamiento de la función en una vecindad muy pequeña de A. Pues esa vecindad muy pequeña de A está contenida en una componente y recordarán, en esa componente yo puedo considerar a la función índice como constante. ¿Sí? Es el número de vueltas que da alrededor de cualquier punto que ustedes elijan en esa componente. Entonces, como es constante, la derivada tan solo se aplicaría a esta función y la derivada de esta constante queda igual. Y cuando deriven esta, apliquen la fórmula, porque f es una función continua sobre la curva y es de la forma z menos a cierto exponente. En este caso sería 1. Cuando yo derivo, aplico esa fórmula y ahí surge un 2. Si yo vuelvo a derivar, surgiría un 3, un 4, un 5. Y los distintos m's de esta fórmula que ustedes recuerdan, los distintos m's que ustedes recuerdan de la fórmula, como se van a ir agrupando de manera creciente, van a generar justamente el factorial. ¿Sí? Si yo voy derivando constantemente, pues ese factor se va a incrementar. Pero bueno, van a aparecer factores con un incremento más 1, sucesivamente después de que aplique todas estas fórmulas. Por eso es que aparece el factorial. Entonces, pues un punto a favor de la fórmula 72. ¿Sí? El teorema de Morera, quedamos que pregunta, ¿este teorema no, ¿verdad? No lo demostraron ustedes todavía. Bueno, tenemos que si una función es continua en un dominio y resulta que la integral de la función sobre un triángulo, cuando me refiero a un triángulo aquí, disculpen, es una curva poligonal de 3 lados. Solamente es el contorno de lo que es un triángulo. Cuando nos referimos a triángulo, muchos entendemos que es esta figura, esto es un triángulo. No, disculpen, no estoy integrando la función en ese triángulo, lo estoy integrando en el contorno, ¿sí? En esta curva poligonal, por decirlo así, triangular, ¿vale? Curva poligonal triangular. Entonces, cuando yo integro a esta función en cualquier curva poligonal triangular y si siempre me da 0, entonces resulta ser analítica. La demostración es muy directa. Prácticamente se reduce a considerar una circunferencia o un disco abierto. Supongan que G es un disco con centro A y radio R. ¿Vale? Entonces, aquí estaría A y cualquier punto de nuestro dominio se conecta con A vía el radio, un segmento del radio. Supongan que aquí está Z y aquí está Z0. Lo que nos permite lo que nos permite considerar ¿por qué alguien se preguntaría por qué consideramos un disco? La respuesta es que de aquí surge una función. Es f la integral de a z de f, ¿sí? Sobre el radio, que a veces se denota así. Es la integral en el segmento que une a con z, ¿sí? De f. Esto más que nada resulta ser como una generalización o va a ser una generalización del teorema fundamental del cálculo. En principio, esta función está bien definida porque es una función continua y se integra sobre una curva, sobre un segmento. Está bien definido este valor. Entonces, la función f mayúscula está bien definida. ¿Sí? Es la integral, repito, de a z de f sobre este segmento. ¿Sí? Las parametrizaciones son segmentos, son muy sencillas. Entonces, ese es el valor de f mayúscula en z. Entonces, esta función está bien definida y lo que se verifica es que si nosotros derivamos f mayúscula o al encontrar su derivada, pues esta resulta ser f minúscula. Es un análogo del teorema fundamental del cálculo, ¿estarán de acuerdo? De una de las formas, porque creo que tiene 2 formas distintas, el teorema fundamental. Bueno, es lo que vamos a verificar, pero además se demuestra otra cosa. Se demuestra que
bueno, no se demuestra, se usa como consecuencia. La hipótesis de que f minúscula es continua, porque si f minúscula es continua y resulta ser la derivada de f mayúscula, lo que yo obtendría aquí es que f mayúscula es analítica. Y si recuerdan todos los resultados que hemos visto, si f mayúscula es analítica, entonces todas sus derivadas pues son series de potencias en torno a cada punto y tiene derivadas de todos los órdenes. Más aún, sus derivadas son analíticas. Cualquier derivada que elijan es analítica porque existen las derivadas superiores. Bueno, entonces, como f mayúscula es analítica, también lo será f minúscula y con eso terminamos. Entonces, lo único que tendríamos que ver es que la derivada de f mayúscula es justamente f minúscula. Y el razonamiento es muy directo, muy directo. Se emplea bastante el hecho, miren, voy a tener f, creo que aparece abajo, pero quiero explicarlo aquí, f de z menos f de z0 sobre z menos z0, ¿vale? Y le voy a restar f de z0. Lo que me interesa es que esto sea arbitrariamente pequeño cuando z es muy próximo a z0. Entonces, se hace un razonamiento muy sencillo. Miren, si yo multiplico por z menos z0 es como dividir entre z menos z0. Pero multiplicar por z menos z0 es la integral de z, ¿sí? De z a z0, ¿sí? Bueno, aquí creo que es al revés. Voy a corregir esto. Voy a llamar dw para no confundirnos. dw y es el punto final menos el punto inicial. Entonces aquí debe de ser de z0 a z, ¿vale? Sí, porque el punto final, tal como está el orden, el punto final es z y el punto inicial es z0. Para que justamente notemos que esta integral pues me va a dar este número. Si ustedes hacen el cálculo de esa integral, nos va a dar el denominador, por eso se anulan. Es prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, pues hacemos esto. Recuerdan la definición de f mayúscula. F mayúscula es la integral de a a z de f de w. Voy a poner nada más f. Mejor así. De a z de f. Menos la integral de a z0 en f. Menos, y luego sigue la integral, y es la integral de z 0 a z de f de z0, es una constante, ¿sí? dw, supongan que todas tienen dw, no lo voy a escribir, todo entre z menos z0. Aquí lo que se emplea es el hecho de que la integral en el triángulo vale 0. Entonces, imagínense, si yo integro f de a z más, luego integro a f de z a z0 más y luego integro de z0 a, estarán de acuerdo que esta suma me da justamente la integral de f sobre el triángulo, ¿sí? Sobre la curva poligonal triangular. Y quedamos que esto nos debe dar 0. Lo único que hay que notar es que ocurre con el cambio de signo. Miren, si yo cambio el signo y quiero escribirlo con signo más, lo que debo de hacer es que cambie el sentido. Entonces ahora sería de z0 a. Y ahí hay bastante información porque como esta suma de integrales vale 0, miren, aquí aparece la integral de AZ y luego de Z0 a A. Miren, la integral de AZ más la integral de Z0 a A, ahí lo están viendo. Esto es justamente, si yo despejo, sería menos la integral de Z a Z0, ¿están de acuerdo? Entonces, esto nos daría menos la integral de z a z0 de f menos la integral de z0 a z, porque así estaba, de f de z0 que es constante, y todo entre z menos z0, ¿vale? Lo único que hay que ver es que estamos integrando, pero las curvas o los segmentos tienen una orientación distinta.
Entonces, si yo quiero que los segmentos tengan la misma orientación y luego aplicar la linealidad de la integral, pues estarán de acuerdo, quito este menos e invierto el sentido. Abajo sería entonces de Z0 a Z, ¿sí? Y lo que obtenemos a continuación, pues es algo muy directo porque es la linealidad de la integral. Esto sería la integral de f de w. Voy a poner w menos f de Z0 y dw, ¿sí? dw de Z0 a Z, todo entre Z menos Z0. Por último, pues se emplea el hecho de que f está siendo definida en un compacto o empleamos la continuidad si quieren, ¿sí? Creo que empleamos la continuidad. Como f es continua, a continuación nos conviene acotar esta menor o igual la norma de una integral, estarán de acuerdo, es menor o igual que la integral de la norma. Entonces, arriba quedaría así, de f de w menos f de z0. ¿Sí? Todo aquí la norma. Y abajo, pues nos quedaría la distancia de z a z0. ¿Sí? En el segmento z, z0. Lo que podemos hacer aquí es usar la continuidad, porque miren, si z dista de z0 en menos que delta, entonces f de z debe distar de f de z0 en menos que epsilon. Esa es la continuidad. Pero ¿qué ocurre con los W's? Los W's son elementos que están en el segmento con extremos z0 y z. Entonces, en particular, los W's cumplen con esta propiedad. En lugar de anotar z, también puedo considerar los W's. Aquí W dista también de z0 en menos que delta. Esto nos ayuda mucho porque nos está advirtiendo que el numerador está acotado por epsilon. Si lo acotamos por epsilon, estarán de acuerdo, surgiría epsilon sobre, abajo, perdón, debe de ser la norma porque a todos le consideramos la norma, al numerador y al denominador. Entonces, aquí abajo, disculpen, va la norma. En el numerador, acotamos, perdonen, ¿eh? Ay, qué caray, otra vez con lo mismo. ¿Para dónde es? ¿Para arriba? Ah, no, es para arriba, para arriba, para arriba. Aquí es. Este integrando está acotado por epsilon, ¿sí? Aquí falta un dw en norma. Entonces sería epsilon y me quedaría la integral de z0 de z 0 a z y la norma de w. Y aquí es z menos z0. Entonces, miren, estarán de acuerdo. Esto me da la longitud del segmento, que es la distancia de z a z0. Entonces, esto se anulan, me da un 1. Y prácticamente ya terminamos, porque la hipótesis es que z diste de z0 en menos que delta. En automático, lo que hemos probado es que esta distancia es menor que epsilon. Lo que tenemos aquí es el cociente que me define la derivada, y esto es pues, f en z0. Entonces, prácticamente hemos visto lo que está aquí, solamente que debo hacerles una corrección a este escrito, y por eso yo lo comenté. Vean, aquí hay un error. ¿Alguien puede decirme cuál es el error? El denominador no es parte de la integral. O sea, no está dentro Exacto. de la integral. Ok, Bueno, no debería ok. estar ahí. Este, ¿No? aquí, disculpen, aquí debería de ser dw, ¿sí? Es el dw que les había dicho, que ahí me equivoqué, es dw. Quizá a eso te refieres, pero si era Así, eso, sí, sí, así. ya quedó arreglado. Sin embargo, hay otro error ahí. ¿Alguien puede decirme, perdón? ¿Por qué aparece esa integral y ese denominador? ¿Cuál era la función de esa integral y el denominador? Pues que ¿Era al fuese revés 1. el orden? De Z0 a Z. Exacto, exacto. Es que si yo integro, estarán de acuerdo.
Z, Z0 y DW, pues esto sería, como es la integral de 1 y tiene primitiva, recuerden aquí sería la primitiva evaluada en el límite superior, ¿de acuerdo? Esto es Z0, menos la primitiva que es la identidad evaluada en el límite inferior, Z. ¿Estarán de acuerdo? Con esto no se anularían, ¿sí? Entonces, en realidad el error ahí está en la orientación. Aquí el error está en que no debe de ser de Z a Z0, sino el punto inicial es Z0 y termina en Z, ¿vale? Porque la integral de Z0 a Z y dw sí les va a dar el punto final menos el punto inicial. Cuando esto lo pasen dividiendo, es justamente el 1 que estamos anotando aquí, ¿sí? Este 1 lo estamos anotando aquí, esta constante, pues la ingresamos dentro de la integral y este denominador es el que están viendo ustedes también. Pero tengan cuidado, aquí es dw, ¿sí? Por eso tuve que platicar esta demostración porque hay errores en esta notación, ¿sí? Por favor, ustedes corríjanlo. Bueno, la demostración no es complicada, estarán de acuerdo. Simplemente hay que usar propiedades de integrales. Vamos a ver lo siguiente. Miren, ejercicio. Tenemos una función analítica, definimos esta función de G cruz G a C de esta forma. Demuestre que phi es continua. En principio estarán de acuerdo, va a ser continua porque si Z es distinto de W, pues inmediatamente es un cociente de dos funciones, f de Z menos f de W sobre Z menos W. Es continua. Aquí quiero comentar la continuidad. Cuando nos den un producto de un espacio consigo mismo, mi sugerencia es que usen la topología producto. ¿Sí? Es continua en esa topología. ¿Sí? Se verifica que va a ser continua. Si Z es distinto de W, pues inmediatamente es un cociente de dos continuas. ¿Sí? Cuando Z es W, la expresión de arriba coincide con la de abajo, porque es justamente el hecho de que F es analítica, tiene su derivada. ¿Vale? Aquí hay otro concepto más importante. Hay que verificar que si yo fijo a W y únicamente permito la variación de Z en G, obtengo, una función que sí es analítica. Mi sugerencia es la siguiente. Miren, si W en G es fijo, pues en automático esta función va a ser analítica. Estarán de acuerdo porque esta función es analítica. Menos una constante no afecta en nada. Y abajo también es una función analítica. Además, ocurre cuando Z es distinto de W. Por lo tanto, cuando Z es distinto de W, la función Z a phi de ZW es un cociente de dos analíticas. Por lo tanto, es analítica. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es su derivada? Pues deriven esta expresión, porque con respecto a la derivada, ustedes ya recuerdan que si tienen una función que es analítica en todo un conjunto, salvo en un punto, y si se extiende de manera continua, pues ya no habrá tanto problema. La extiendo de manera continua hasta ese punto y va a seguir analítica. Es este mismo fenómeno, ¿sí? Entonces, ustedes van a descubrir cuánto vale la derivada de esta función en z igual a w, porque ese va a ser el problema, derivando esta función, ¿sí? Derivando esa función y viendo si existe el límite de esta expresión cuando z tiende a w. Me parece que les va a dar f' en w. Sí, es un ejercicio muy parecido a uno anterior, ¿vale? Yo creo que es la formalización de ese, si no es que ya lo platiqué. Bueno, en el siguiente es justamente una interpretación. Si se dan cuenta, borré ejercicios. Una pregunta, ¿les he enviado esta actualización o no?
No, Creo que no. nos dijo No, que iba a hacer correcciones y que nos la iba a pasar, pero ya no. ya no se las envié, ¿verdad? Sí, no. Perfecto, qué bueno que me acuerdan, porque ya quité ejercicios, ya no vamos a hacer ejercicios de transformaciones de Möbius, les platico la teoría, pero no veremos ejercicios. Omití también otros ejercicios de otras secciones, entonces, terminando la clase se las envío. Qué bueno que les pregunté porque ya se me estaba olvidando. Según yo sí se los envié, pero lo que envié fueron los exámenes. Perfecto, muy bien. Entonces, el 3 es prácticamente una interpretación de los índices, ¿sí? De los índices. Bueno, eso ya lo hacen ustedes. El 4, el 4, miren, es que el 4 surge porque cuando n es mayor o igual que 2, 1 sobre z menos a la n puede verse como la derivada de z menos a la, miren, esta sería parte de la respuesta. N más 1 sobre, bueno, es menos n, perdón, menos n más 1. Si ustedes derivan esta función, les va a dar esto, ¿sí? Sí, bajo el exponente le resto 1 y ya. Sí, sí, nos va a dar esto, ¿sí? Nos va a dar esto. Entonces, cuando n es más, ¿estarán de acuerdo? Esa fórmula funciona cuando n es distinto de 1. Para n igual a 0 funciona. Para n igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 funciona. Entonces, resulta que esta función que ustedes tienen aquí tiene primitiva, ¿sí? Tiene primitiva. Es decir, aquí puedo escribir una función f' de z y de z en gamma. Y vean lo que ocurre. Creo que esto ya se había platicado. Tenemos esta expresión y si esta es una primitiva, yo puedo, estarán de acuerdo, suponer que la curva gamma es suave por partes, porque recordarán, la integral de una función sobre una curva gamma se aproxima a la integral de una función sobre una curva poligonal y esta era suave por partes. ¿Sí? Estos dos números se aproximan tanto como querramos. Entonces, por eso es que yo voy a suponer que la función, perdón, que la curva es suave por partes. Es más, creo que me van a aceptar el hecho de que la curva sea tan solo suave porque el razonamiento que van a ver ustedes se aplicaría en cada uno de los segmentos. ¿Sí? Supongan que la curva es suave. Como la curva es suave, inmediatamente esta fórmula se escribiría como f' evaluado en gamma, bueno, compuesto con gamma de t y luego gamma prima de t y de t en gamma, bueno, de a b. ¿Sí? Lo que quiero mostrarles es que ahí está implícito un teorema fundamental. ¿Sí? Miren, esto sería la integral de a b y aquí aparecería f' compuesto con gamma en t, gamma prima de t y de t, ¿estarán de acuerdo? Y ahí lo que se logra es ver la regla de la cadena. ¿Sí? Esto prácticamente puede verse como la derivada de f, perdón, compuesto con gamma, evaluado en t. Esto, claro, me da un número complejo, pero si ustedes lo analizan en su parte real y en su parte imaginaria, pues tenemos que aplicar el teorema fundamental del cálculo en una variable real a dos funciones, a la parte real y a la parte imaginaria. ¿Sí? A fin de cuentas, esto sería f compuesto con gamma en el punto superior menos f compuesto en gamma en el punto inferior. Pero como la curva es suave, esto nos va a dar 0 porque gamma de a, que es el punto inicial, es el punto final también, que es gamma de b. Entonces, por eso nos da 0. Así que la respuesta está no nada más para n mayor o igual que 2. La respuesta es para todo n distinto de 1. ¿Sí? Distinto de 1.
Les aseguro que se van a acordar de esta identidad para cuando... No, ¿para qué? De una vez se las platico. ¿Por qué creen? Por esta propiedad que acabamos de ver, se llama residuo. Miren, recuerdan si tienen una función y trabajan cerca de una singularidad, entonces la función presenta dos términos. Uno sería la singularidad, ¿sí? Algo asociado a la singularidad, que son ANs, bueno, BNs, Z menos A la menos N, porque son exponentes negativos. Y la otra es la analiticidad, AN, Z menos A la N. Esta a la parte analítica ni le tomamos importancia, porque nuestro objetivo es calcular la integral de f sobre una curva cerrada rectificable. Entonces, cuando integro esta función, pues es integrar este término e integrar este, pero la integral sobre una analítica, pues va a ser cero, estarán de acuerdo. Es el teorema integral de Cauchy. Entonces, ahora imagínense, cuando integro a la función, lo único que me interesa sería integrarla en su parte singular, pero aquí hay convergencia uniforme. Entonces, la convergencia uniforme me dice que si integro f en gamma, pues sería la serie de las integrales de este tipo. Y si recuerdan, lo que estamos viendo es que de todos estos términos, el único que sobrevive es cuando n vale 1, porque todas las demás tienen primitiva. Entonces, por eso es que la integral vale 1. Bueno, estoy omitiendo ahí quizá el índice, ¿vale? Supongan que gamma es una curva que solamente da un giro alrededor de la singularidad. Supongan que es una circunferencia. No me voy a meter ahorita con el índice porque no es mi objetivo. Por allá va a aparecer el índice. Pero todos se anulan, salvo el primero, estarán de acuerdo. Todos se anulan, salvo el caso en que n es 1, por lo que acabamos de comentar. Y lo que nos queda es dz sobre z menos a. Y aquí está el índice. Esto sería B1 y es 2pi i por el índice de gamma en A, que ahorita no nos interesa, pero supongan que eso vale 1, ¿vale? Entonces, cuando vean ustedes el teorema del residuo, pues ya están preparados. De hecho, esto es un justificante de por qué se le llama residuo. Pues es residuo porque de integrar todos se anulan, salvo ese, ¿sí? Bueno, el de abajo, voy a dar una sugerencia, ¿sí? El de abajo, una sugerencia. Miren, la función solamente está definida en el disco abierto. Yo no puedo integrar a la función sobre la circunferencia unitaria. No puedo. Estarán de acuerdo. La función solamente está definida en el disco abierto. Y aquí habla de la derivada, ¿sí? De la derivada, de la primer derivada. Cuando ustedes quieran analizar el comportamiento de la derivada de una función en un punto, si esta es analítica, lo recomendable es usar esta fórmula. Esta fórmula. Es recomendable usar esta fórmula. Si quieren describir el comportamiento de la derivada, incluso en una vecindad de un punto, pues esta fórmula les va a ayudar, ¿sí? Entonces voy a aplicar esta fórmula con a igual a 0 y con k igual a 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes aplican esa fórmula, se estarán de acuerdo que sería la derivada de f en 0 sería igual a 1 factorial sobre 2pi, la integral de f de w sobre w menos 0, ¿sí? A la 2. La circunferencia es, aquí hay que tener cuidado. No puedo considerar la circunferencia unitaria porque esta es la frontera del dominio donde la función está definida y el dominio es abierto.
Entonces, lo recomendable es que sea un radio R entre 0 y 1. ¿Sí? Luego, nos interesa acotar la norma de este número complejo. Entonces, la norma, y aquí aplicaría yo la norma, pero como hay que acotar siempre, pues cuando tienen una integral, la acotan de esta forma, estarán de acuerdo. Y la norma es 1, y la norma de una integral, siempre lo han escuchado, es menor o igual que la integral de la norma. Y nos queda esto. ¿Sí? Entonces, aquí es donde ya usan la hipótesis, porque la norma de f de w, vean, son menores o iguales que 1. Entonces, el numerador ya está acotado. Ya es una ventaja. Menor o igual que 1. Acá abajo tendríamos w al cuadrado en norma. Pero eso es r al cuadrado. ¿Sí? Esto es r cuadrada. Y prácticamente terminamos porque esto va a ser 1 sobre 2 pi por r cuadrada. Y lo que me queda es la integral de la norma de w, que es la longitud de la circunferencia. Creo que es 2 pi r. Ustedes cancelan y me da 1 en r. ¿Vale? 1 en r. Entonces, no se confíen aquí. Bueno, lo que se hace a continuación, ¿sí? Como es cualquier r que está entre 0 y 1, tengan mucho cuidado, porque aquí alguien puede decir, profe, es que entonces r es menor que 1, por lo tanto 1 tiene que ser menor que 1 en r, y no me está ayudando en nada lo que usted está obteniendo. ¿Estarán de acuerdo? ¿Alguien puede llegar a esa conclusión? ¿Sí? La respuesta es no. Como es en la frontera, lo que podemos hacer es hacer tender r a 1. Si yo hago tender r a 1, esto va a tender a 1 y la desigualdad se va a obtener. Y si no me creen, pues mejor elijan una sucesión de RNs que converjan a 1. Imagínense, crean una sucesión. Ya estarán de acuerdo. ¿Sí? Esta sucesión tiende a 1, por lo tanto en el límite debe de ocurrir que la derivada tiene que ser menor o igual que 1, porque esas son las propiedades al límite. ¿Sí? Bueno, entonces tengan mucho cuidado con esto. Este es un cálculo, ¿sí? Mi sugerencia es, cuando tengan denominadores a cierta potencia, pues ya saben qué emplear. Si no es 0, si eso no es 0, otra vez vean, aquí aparece la idea, denominadores a cierta potencia, z menos a o z menos algo, ahí está la idea, ¿sí? Tratar de ver esta fórmula dentro de esa expresión, averiguar quién es f de z o quién funciona como f de z, ¿sí? Sería mi sugerencia para esta expresión. A lo mejor f de z funciona como z a la n, ¿sí? Seguramente va a ser z a la n. Bueno, entonces ustedes hacen el cálculo, convergencia uniforme, vean la importancia de la convergencia uniforme. Si fn converge uniformemente a una función, demuestre que el límite es analítico. Entonces, aquí podríamos platicar de muchas cosas. Miren, teorema de Morera. Bueno, teorema de Morera me dice que en triángulos esto debe de ser 0. ¿Estarán de acuerdo? Porque teorema de Morera. Si esto vale 0, aquí, por ejemplo, si yo empleo el teorema de Morera, como las fn son analíticas, entonces son continuas. Como hay convergencia uniforme, entonces el límite es una función continua. Esto ya no lo vamos a demostrar, vamos a suponerlo. ¿Sí? F ya es continua. Entonces, si yo quiero usar el teorema de Morera, lo que me interesa es mostrar que esta integral en cualquier triángulo vale 0. ¿Estarán de acuerdo? Es el teorema de Morera. Si es continua y la integral de f sobre cualquier curva poligonal triangular vale 0, pues en automático ya verificamos que la función es analítica. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Como las fn's son analíticas, el teorema integral de Cauchy me dice que la integral de fn en curvas cerradas rectificables, en particular curvas poligonales triangulares, esto es 0. ¿Vale? Y cuando aplico yo el límite, cuando n tiende a infinito,
La convergencia uniforme me dice que esto va a ser como límite la integral de f en t, porque es una consecuencia de la convergencia uniforme. Aquí prácticamente estamos usando el hecho de que el límite de la integral de fn es igual a la integral del límite de fn, ¿vale? Es por la convergencia uniforme, que es muy utilizada para bastantes resultados, ¿sí? Aunque limita mucho, ¿sí? Limita mucho, pero es muy fuerte. Entonces, esta integral debe de ser en automático 0. Y ya mostramos que la integral de f en cualquier triángulo o curva poligonal triangular vale 0, cualquiera. Por lo tanto, la función es analítica. Esa sería una, ¿sí? La otra bien puede ser, miren, f de z, f de a, n de gamma en a igual a 1 sobre 2 pi i, la integral de f de w, w menos a y dw. Una pregunta. Si yo les presento una función que satisface la fórmula integral de Cauchy, ¿qué me dirían? Es decir, si satisface esta propiedad para cualquier gamma y cualquier punto que elijan ustedes en el dominio, si satisface esta fórmula integral de Cauchy, ¿qué me dirían de la función? Es analítica. ¿Por qué? Mm. Mm. Por un corolario. Ajá, por el corolario este 77, ¿no? Ahí están las derivadas. Exacto. Ya nos están dando las derivadas. Exacto. Y si alguien no me cree, pues entonces que se regrese al corolario. Ay, ¿dónde está? 72. Otra vez, el más, pues este es rotundo, el 72. Aquí está, vean. La fórmula integral de Cauchy es de esta forma, ¿vale? La fórmula integral de Cauchy es de esta forma. Eso va a ser analítico. ¿Qué nos está indicando en la expresión que tenemos aquí? Pues que aquí hay una expresión analítica. ¿Estarán de acuerdo? Lo que es encerré, ahí sí no hay duda. Eso es analítico. Ahora, esto es una constante en una vecindad de A. Por lo tanto, esta función es la analítica. ¿Sí? Y ya luego aplican todas las fórmulas que comentó el compañero del corolario, bueno, ese corolario, ¿vale? Bueno, entonces vean, aquí ya hay otro resultado muy importante. Lo que están viendo es que una función, si es holomorfa, satisface la fórmula integral de Cauchy. Y si satisface la fórmula integral de Cauchy, entonces va a ser analítica. Bueno, ese sí, solo sí lo vamos a emplear porque miren, las FN son analíticas. Entonces las FN cumplen con esta propiedad. Y luego en ambos lados hace entender n a infinito. La convergencia uniforme implica la convergencia puntual. Tan solo la estoy aplicando en f, n. Y del otro lado, la convergencia uniforme implica la convergencia de las integrales. Entonces, miren, no solamente las FN son analíticas, sino gracias a la convergencia uniforme, F también debe de ser analítica porque satisface la ecuación, perdón, ninguna ecuación, la fórmula integral de Cauchy, ¿vale? Es que ya me iba a ir a otro ámbito. Si Fn es analítica, entonces otra forma sería ver sus partes real y su parte imaginaria. ¿Estarán de acuerdo? Son analíticas, satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y cuando hacen tender n infinito obtienen la parte real y la parte imaginaria de f, que también deben satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann por la convergencia uniforme. ¿Sí? Entonces hay muchas maneras de probar este resultado y todas ellas pues empleando las propiedades de las funciones analíticas. Miren, demuestre que si f es una función continua tal que f es analítica fuera del segmento con extremos menos 1, 1, entonces f es entera.
Bueno, vamos a verlo. Me parece que no lo he comentado porque ya veo ejercicios de este tipo. Vamos a ver. ¿Escuchan un ronquido? No. ¿No? No. Ah, bueno. Qué bueno, porque mi perro se acaba de dormir y ese ronca bien fuerte, entonces nada más lo escucho yo. Ok, miren. Supongan que tenemos un dominio, ¿vale? Un dominio. Y lamentablemente ahí tenemos una función que es analítica, ¿sí? Es analítica y digo lamentable porque es solamente analítica en G sin un punto. Vamos a quitarle el punto A. Por aquí está el punto A. La función, lamentablemente, no es analítica en el punto A, ¿vale? En este punto A, la función no es analítica, pero fuera, en cualquier otro punto, pues la función tiene derivada y esta es continua. Además, si la función es continua en todo G, lo que vamos a obtener aquí es de alguna forma una fortaleza de la extensión continua, ¿sí? Porque lo que vamos a obtener es que en realidad f se extiende de manera continua preservando la holomorfía. En realidad f es holomorfa en todo G, ¿sí? Y la demostración, pues es empleando el teorema de Morera, porque miren, voy a elegir cualquier triángulo. Entonces, si elijo cualquier triángulo, puede ser del tipo 1, del tipo 2 o del tipo 3. ¿Sí? Es decir, que no tenga nada que ver con el punto A. Si en el triángulo 1 estarán de acuerdo, como f es analítica, en el triángulo 1, vamos a llamarle T1, como es una curva cerrada rectificable y f es analítica, el teorema integral de Cauchy me dice que eso vale 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre en el triángulo 2 y en el triángulo 3? Miren, ¿qué vamos a hacer en el triángulo 2? Como A está aquí, lo que voy a hacer es ver la integral de f en este triángulo como la suma de integrales de f en algunos otros triángulos. Miren, podríamos juntar los vértices con el punto A y ya tenemos 3 triángulos. Supongan que el sentido del triángulo es este, ¿vale? Ese es el sentido del triángulo. Entonces, los triángulos, los 3 que tenemos aquí adentro, les damos la siguiente orientación. Este llámenle S1 y tiene esta orientación, ¿sí? El siguiente, llámenle S2 y tiene esta orientación. El siguiente, llámenle S3 y tendría esta orientación. Estarán de acuerdo que la integral de f en t va a ser la integral de f en S1 más la integral de f en S2 más la integral de f en S3, porque las integrales en estos segmentos, como tienen sentidos opuestos, las integrales se van a cancelar. Las integrales de f en estos segmentos se van a cancelar. Y con respecto a A, yo no tengo ningún problema porque yo les dije que f es continua en A, así que la integral sí existe en A, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la integral de f en un triángulo del tipo 2 se reduce tan solo a analizar la integral de un triángulo en donde uno de sus vértices es A.
Si yo les demuestro que la integral de f en cualquier triángulo que tenga un vértice en A vale 0, ya habré terminado la prueba para 2, porque entonces esos 3 triángulos me darían integrales iguales a 0. ¿Sí? Entonces tan solo basta considerar un triángulo con vértice en A. Vamos a ver qué ocurre con el otro tipo, con que esté en un lado. Entonces imagínense que aquí está A, aquí está A, ¿sí? A puede estar en un vértice. Si está en un vértice es del mismo tipo que ya había comentado, pero supongan que está en un lado. Si está en un lado, otra vez se repite el mismo razonamiento, porque la integral de f en este triángulo T3, llámenle, pues va a ser la suma de la integral de f en dos triángulos, en este y en donde A va a ser uno de sus vértices. En consecuencia, estarán de acuerdo que pues la integral queda reducida a cuando A es un vértice, ¿sí? Cuando A es un vértice, la integral de f en un triángulo y A es un vértice del triángulo. Bueno, curva poligonal triangular, ¿sí? Y A es un vértice. Todos los demás casos quedan reducidos a este. Si yo verifico que la integral de f en un triángulo de este tipo vale 0, ya habré terminado. Ahora vean, lo que podemos hacer es lo siguiente. Consideren que un disco. Voy a hacer esto, voy a hacerlo en limpio. Aquí está el vértice A, ¿sí? Un radio épsilon. Épsilon arbitrariamente pequeño, ¿vale? Lo podemos hacer arbitrariamente pequeño. Eso es importante aclararlo. ¿Sí? Épsilon es arbitrariamente pequeño. Más bien, permítanme usar este. Sí, imagínense, ahí está un disco con centro A y radio épsilon. ¿Sí? Va a ser arbitrariamente pequeño, perdonen. Entonces hacemos lo siguiente. Miren, yo puedo considerar en este triángulo este segmento y estarán de acuerdo. La integral de f en este triángulo sería la integral de f en este trapecio, ¿sí? En ese trapecio, más la integral de f en el triángulo que aparece aquí, ¿sí? En el triángulo que aparece ahí. Déjenlo así, ¿vale? Ahora, el trapecio estarán de acuerdo, como no toca a A y A no está en su interior, F es analítica, ¿recuerdan? Y la frontera de este trapecio es una curva cerrada rectificable. Me refiero a tan solo estas curvas, ¿vale? Esta curva poligonal de 4 lados. Por lo tanto, el teorema integral de Cauchy me dice que esto vale 0. Así que la integral de f en t queda solamente reducida a calcular la integral de f en ese triángulo que es arbitrariamente pequeño. Ahora miren qué haríamos. Lo que podríamos hacer sería reducir. Miren. Aquí yo puedo considerar un disco cerrado, ¿estarán de acuerdo? Un disco cerrado. ¿Por qué elijo un disco cerrado? Porque si la función se define en este disco cerrado, estarán de acuerdo que la función va a ser acotada. En particular, los valores de la función sobre este triángulo. Es decir, la integral de f en el triángulo, quedamos que es la norma de la integral de f en el triángulo más pequeño, y aquí aplico esta propiedad, es la integral de f, la norma de f, w y dw. ¿Estarán de acuerdo? Pero por eso consideré el disco cerrado, ¿sí?
un poco más pequeño que el de radio épsilon. Aquí está este disco cerrado, contenido en el disco de radio épsilon, ¿sí? Y que contenga al triángulo. Eso es importante, que contenga al triángulo más pequeño que están viendo. Entonces, miren, aquí ya está una respuesta porque la norma de FW está acotada por M. Entonces, miren, aquí estaría M y me queda la integral de esto. Estarán de acuerdo que lo que me queda es la longitud de ese pequeño triángulo. Entonces, la integral de F en T tiene que ser menor o igual que M por la longitud, mejor dicho, por el perímetro de este triángulo. ¿Estarán de acuerdo? ¿Sí? O la longitud de esta curva poligonal, ¿vale? Voy a ponerle, creo que le denotábamos como V, si mal no recuerdo, V de ese triángulo, de ese contorno. Pero estarán de acuerdo, yo puedo relacionar a al, al, a la longitud de este triángulo con épsilon, porque miren, dos de los lados de este triángulo son menores que épsilon, forzosamente. Es más, el tercero, les aseguro, es menor que 2 épsilon. Por lo tanto, la longitud de este triángulo muy pequeño, como está en un disco con centro A y radio épsilon, la longitud de esta curva poligonal triangular tendría que ser, un lado es menor que épsilon, el otro lado también es menor que épsilon, y el tercero, pues póngale menor que 2 épsilon. A lo más podría ser 2 épsilon, si es un triángulo muy, muy, muy deforme, que casi sea un segmento. ¿Sí? Entonces, aquí está la respuesta, 4m por épsilon. Y épsilon es arbitrariamente pequeño. ¿Sí? Por eso es importante restringir a la función en un disco con centro A y radio épsilon, que puede ser arbitrariamente pequeño, y luego considerar dentro de él otro disco cerrado para acotar a la función. ¿Sí? Entonces, ya con esto habremos concluido. Me sacó de todo. Que F cumple con el teorema de Morera, ¿estarán de acuerdo? ¿Sí? F cumple con el teorema de Morera. ¿Dónde estábamos? Aquí. Miren, aquí entonces. F cumple con el teorema de Morera y por lo tanto es analítica. Ahora, lo que hicimos, recuerdan, fue suponer que F es holomorfa en un dominio sin un punto, pero que además F es continua en todo el dominio. ¿Sí? Claro, A está en G, ¿vale? A está en G. De estas dos hipótesis, lo que logramos mostrar es que se va a cumplir la hipótesis importante del teorema de Morera, que es la integral de F en cualquier curva poligonal triangular va a ser 0. Que tenga a que esté en su interior o que esté en su exterior, no importa. Siempre va a ser 0. ¿Sí? Ahora, ocurre algo muy parecido. De hecho, el ejemplo que les acabo de platicar es un antecedente muy sencillo de ahora de porque vean, f es una función que va de C a C, continua, es analítica, pero fuera de este segmento. Entonces, hay que verificar que en realidad f es entera. Es decir, hay que verificar que f es holomorfa en todo el plano. Miren, es muy parecido la demostración. De hecho, por eso les platiqué yo el anterior, porque es más sencillo. Y con base a lo anterior, pues me supongo que esto va a quedar un poco más claro. Miren, va a ocurrir lo siguiente. De nuevo, voy a emplear el teorema de Morera. ¿Sí? Tengo F que es continua de C en C, pero que F es holomorfa en todo el plano
salvo el segmento menos 1, 1. Ahora es un segmento. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a igual. Vamos a verificar que la integral de f en cualquier triángulo vale 0. Bueno, vamos a ver los distintos tipos o las distintas relaciones que puede haber entre un triángulo y este segmento. Si el triángulo está afuera, inmediatamente vale 0. Ahí no me voy a preocupar. ¿Estarán de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre si el triángulo tiene como vértice un punto de ese segmento? ¿Estarán de acuerdo que por el razonamiento que acabamos de platicar, inmediatamente la integral de f en este triángulo debe valer 0? Porque aquí tan solo la función es continua, ¿sí? Y la continuidad en un disco cerrado me permite acotarla. Y recuerdan, lo importante es acotar a f, porque enseguida lo que nos queda es la longitud de esa curva. Pero como está en un disco con centro en un punto y radio epsilon, pues esto va a ser siempre menor que 4 epsilon. Y se acabó. Bueno, entonces vean, este sería otro caso. Caso 1 ya está. Caso 2, parecido al anterior. ¿Sí? Ahora supongan que ocurre esto. ¿Sí? Caso 3. En el caso 3, pues se reduce a considerar triángulos en donde uno de sus lados pertenece a este segmento. Miren, lo que podemos hacer aquí es esta división, ¿sí? Y considerar 3 triángulos. Con respecto a este triángulo, yo no habría nada que hacer porque es similar al caso 2. Ahora, el triángulo que está arriba y el triángulo que están abajo corresponden al mismo caso, en el que uno de sus lados está en el segmento, donde f no sabemos si sea holomorfa o no, ¿vale? Ahora, en tercer caso, hay otros casos. Otro caso sería, este es el segmento, menos 1, 1. Otro caso sería, pues, que el triángulo contuviera a todo el segmento, estarán de acuerdo, a todo el segmento. Entonces, lo que yo podría hacer sería, pues, dividir, hacer esto. ¿Sí? Secciono todo esto y tan solo hago estas. Y tan solo hago esto. Bueno, este iría hasta el otro vértice y este iría hasta el otro vértice. Miren, los triángulos que están al costado, me refiero a este, a este, a este y a este, uno de sus vértices corresponde a menos 1 y el otro a 1, que pertenecen al caso 2, que pertenecen al caso que acabamos de platicar. ¿Sí? Lo que nos quedan son 2 triángulos en donde uno de sus lados le pertenece al segmento menos 1, 1. ¿Sí? Entonces, lo único que vamos a ver es qué ocurre cuando tenemos un triángulo y uno de sus lados le pertenece al segmento menos 1, 1. ¿Sí? Ahí se reduce todo. Entonces, imagínense. Tienen un triángulo, ¿vale? Y supongan que aquí está el segmento menos 1, 1. Va a ser muy parecido al razonamiento anterior porque lo que vamos a hacer es ahora elegir una altura epsilon. Una altura epsilon. Y a esa altura epsilon marcamos, ¿sí? Inmediatamente abajo de esa línea, lo que me interesa, abajo, estrictamente abajo de esa línea, lo que me interesa es un segmento. ¿Por qué? Porque el triángulo que ha quedado arriba, ¿estarán de acuerdo? El triángulo que ha quedado arriba, pues la integral de f en este triángulo vale 0. ¿Sí? Llámenle t superior. ¿Sí? Y a todo el triángulo llámenle t. Lo único que nos queda
es calcular la integral de t, de f, perdón, pero en este pequeño trapecio de altura mucho menor que épsilon, ¿sí? Mucho menor que épsilon. Entonces, miren, yo veo la integral de f en esta pequeña curva poligonal, llámenle P, cerrada, y estarán de acuerdo, es la integral a llámenle lado 1, lado 2, lado 3 y el de arriba, lado 4. Entonces sería la integral del lado 1 más la integral de f en lado 3 más la integral de f en lado 2 más la integral de f en el lado 4. ¿Vale? ¿Por qué escribí L1 y L2, L3 al inicio? Porque esas van a ser despreciables. Porque miren, la función en un disco arbitrariamente pequeño de radio epsilon, otra vez si quieren, de radio epsilon, la función va a ser acotada, estarán de acuerdo. La función va a ser acotada, entonces la integral de f en L1 en norma va a ser menor o igual que una constante m, que es la cota de las normas de f, y me queda la longitud de L1. Pero estarán de acuerdo, si epsilon es arbitrariamente pequeño, la longitud L1 va a ser muy pequeña. De hecho, se puede calcular una relación. De hecho, esto sería menor que m por una constante epsilon, que esto puede ser 2 o 3, no recuerdo bien, pero se calcula directamente. ¿Vale? Entonces, estas integrales son arbitrariamente pequeñas. ¿Sí? Arbitrariamente pequeñas. Ahora, ¿qué ocurre con las integrales en L2 y en L4? Pues a nada más hay que notar que la integral en L2 tiene este sentido, mientras que la integral en L4 tiene otro sentido. Lo que vamos a emplear aquí es, pues lo que se recomienda es un cuadrado, ¿sí? Un rectángulo, perdón, un rectángulo de altura 2 epsilon y de longitud L2, bueno, la longitud L2 más 2 epsilon, ¿sí? En ese rectángulo, considérenlo cerrado, ¿sí? O un cerrado dentro de este rectángulo, la función ahí va a ser uniformemente continua, ¿sí? Uniformemente continua. La continuidad uniforme lo que nos va a permitir mostrar es que estas dos integrales se van a cancelar una a la otra, tienen sentidos opuestos y cuando epsilon tiende a cero, estas se van a anular, ¿sí? Se van a anular. De hecho, la parametrización de estos segmentos es muy sencilla. Miren, lo estoy platicando de manera muy general. Sin embargo, todo este razonamiento es muy sencillo porque estoy integrando en segmentos. Nada más voy a enfocarme en esto, miren. Aquí está el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, ¿sí? La parametrización del segmento que está arriba pueden verlo como A, T veces A más 1 menos T veces B. Cuando T vale 0, sí, está bien, porque tiene este sentido, estarán de acuerdo, ¿sí? Cuando T vale 0, empieza en B. Y el otro sería D, T más 1 menos T veces C, ¿vale? Y cuando T vale 0, empieza en C. Perfecto, tiene este sentido. Aquí, esta longitud, la distancia que hay entre estos dos, supongan que es epsilon, ¿sí? Epsilon. Voy a poner epsilon, ¿sí? La distancia es menor que epsilon. Distancia menor que epsilon. Bueno, entonces, lo que se recomienda es, pues estoy integrando a f, y es f, de at más 1 menos t veces b, la diferencial sería ¿quién? A menos b, estarán de acuerdo, y de t, la integral va de 0 a 1. Sí, la otra integral, ¿quién sería? La otra integral sería de 0 a 1 también y sería f de d, t más 1 menos t, c, f
no es F, ahora es D menos C, D menos C y DT, ¿vale? Entonces, miren, la convergencia uniforme nos permite de alguna manera relacionar los valores. Si A dista de C en un menos que un delta adecuado, ¿sí? Que se va a relacionar con este epsilon, y, y B dista de D en menos que en menos que el mismo delta, entonces las imágenes tienden a aproximarse, ¿sí? Miren, es por eso que es la distancia de este punto a este punto, ustedes la pueden calcular. Con estas dos pueden calcular la distancia de estos puntos, de esas combinaciones convexas. Y va a ser también menor que delta, de hecho. Por lo tanto, lo que puedo asegurar es que este punto dista de este punto en menos que epsilon. Claro, otro epsilon, dado con la convergencia uniforme. ¿Sí? Y además, este número se aproxima al negativo de este. Aquí surge lo siguiente, menos, y aquí sería C y D. Por eso es que esta integral, cuando epsilon es arbitrariamente pequeño, se aproxima a ser el negativo de la que está abajo. De tal manera que decimos que cuando epsilon tiende a cero, estas dos se anulan. ¿Sí me explico? Cuando se suman, se anulan. Bueno, hagan ustedes los detalles, ¿sí? Es lo que puedo comentarles. No hay tanto problema porque estamos integrando en segmentos. ¿Dudas con lo que acabo de platicar? ¿Alguna pregunta? Ustedes van a hacer los detalles. Puede ser que venga en el examen. ¿No hay dudas? ¿Sí me están? ¿Ya se durmieron? No, no, aquí estamos. Aquí andamos. Ok, ¿no hay dudas? Yo creo que no. Creo que no. Yo creo que van a salir al momento de estar buscando los detalles. Bueno, ustedes ven el video las veces que necesiten verlo, por eso es. Sí. Ahí repasan. Si tienen dudas, entonces me mandan un correo, porque ahorita, como estamos platicando, pues entiendo que están poniendo atención. El 10, el 10, el 10, déjenme ver el 10, porque no, déjenme ver el 10, permítanme tantito. El 10, no sé si les mandé el correo o no. Creo que tampoco les mandé correo. Dejen ver, ok. Email. El 10, pues hace mucho tiempo que fue muy, muy interesante. Digo hace bastante tiempo porque se convirtió en un artículo de investigación que fue aceptado y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, ahorita déjenme ver, tuve que eh, desconectar la pantalla porque está checando mi correo y no vaya a ser la de malas, ¿no? Bueno, entonces, ya están viendo, ahora sí están viendo la pantalla, perfecto. Miren, el 10 yo les voy a enviar una ayuda. ¿Cuál es la ayuda? Esta no es. No me mandé aquí el de Kyle. Qué caray, además no sé ni qué me envié. Déjenme ver si no está por acá. Lo mandé para acá. No, pues espérenme tantito. Otra vez. No es. Eh, Qué raro, porque también decía Kyle. Entonces, bueno. Ok, ahora sí ya es la de veras, ¿vale? 3, 2, 1. Ya está. Entonces todos están viendo la pantalla. Miren, con respecto a ese teorema, hace mucho tiempo fue un resultado muy interesante porque son consecuencias del análisis complejo en álgebra lineal y se convirtió en un artículo, ¿sí? Entonces, yo les voy a mandar este artículo
está un poco extenso. Bueno, no es extenso, sino se requieren herramientas tanto de análisis complejo como de álgebra lineal, ¿sí? Ahí están viendo un polinomio característico, me parece, proponen un polinomio característico sin conocer los coeficientes, pero como es un polinomio, en particular es una función analítica y le pueden aplicar todos los resultados que nosotros tenemos. Bueno, entonces aquí aparece la demostración de ese resultado, de ese teorema. Les voy a enviar este teorema, ¿vale? Para que ustedes lo chequen, vean la demostración. Como se aprecia, esta es la parte esencial, ¿sí? Esta es la parte esencial. Esta es una función analítica, a fin de cuentas, en la variable compleja z. Y ustedes pueden aplicar cualquier teorema. Me parece que aquí está aplicado el teorema integral de Cauchy, ¿sí? Con las derivadas, porque están evaluando en cero. Ajá. Entonces, las derivadas, otra vez, aquí está la aplicación del teorema del corolario 70 y algo, ¿no? Bueno, ustedes lo ven a detalle, se los envío, no lo voy a platicar. Es un resultado ya muy conocido y como cualquiera lo puede checar en internet, pues mejor yo se los envío, ¿vale? Se los voy a enviar. Este no, este es mío, pero no sé por qué apareció. Luego lo quito. Entonces, por favor, recuerden de mandarles ese teorema porque si no, les voy a estar pidiendo ese resultado. Y sí está un poco extenso, no es difícil, pero se requiere bastante herramienta. Entonces, por favor, si no se los mando con el apunte, mándenme un correo. Profe, quedó de mandarnos el artículo del teorema de Cayley-Hamilton. Entonces ya se los envío, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí terminamos con el ejercicio 10, ¿sí? Esto de versiones homotópicas, léanlo ustedes a detalle. Yo solamente voy a platicar una observación, pues que es muy importante. Miren, si yo les doy un dominio, ¿sí? Supongan que aquí tienen un dominio, ¿vale? Es un abierto conexo, no simplemente conexo, ¿sí? Y resulta, creo que ya les comenté que era un dominio simplemente conexo. Un dominio simplemente conexo es aquel en cualquier curva contenida en siempre es homotópica a un punto, ¿sí? En otras palabras, se reduce a que un dominio simplemente conexo no tiene huecos. Vaya, ese es un dominio. Lo que están viendo ustedes es un dominio simplemente conexo, pero en el momento en que yo dibuje esto, ese ya sería un dominio múltiplemente disconexo. Múltiplemente, bueno, no, vamos a dejarlo simple, ya no es simplemente conexo. Aparece la definición en el apunte, la vamos a ver más adelante. Pero este ya no sería un dominio simplemente conexo, ¿sí? ¿Por qué? Yo dibujo esta curva y esta curva lamentablemente no es homotópica dentro de nuestro dominio a un punto. No la puedo deformar de manera continua a un punto porque hacerlo tendría que salirme de alguna forma del conjunto, ¿sí? Bueno, entonces, en otras palabras, gráficamente, un conjunto simplemente conexo es aquel que no tiene huecos, ¿sí? No tiene huecos. Entonces, miren, como el conjunto no tiene huecos, cualquier curva que yo les dé, ¿sí? Va a tener varios tipos de componentes. Las componentes son acotadas y existe una componente que no es acotada. Pero como el conjunto es simplemente conexo, ustedes estarán de acuerdo en que todas las componentes acotadas generadas por esta curva en el plano deben de estar contenidas en nuestro dominio. Todas las componentes acotadas deben de estar en el dominio, porque se puede deformar de manera continua un punto. Eso lo único que trae como consecuencia es lo siguiente, que el índice de la curva gamma en cualquier W, cuando W esté fuera
de nuestro dominio, pues lo único que va a ocurrir es que si doy un W fuera del dominio, estarán de acuerdo que estos puntos deben de estar en la componente no acotada. No queda de otra, porque todas las componentes acotadas están en G. Y si doy un punto que no está en G, forzosamente debe de estar en la componente no acotada. ¿Cómo está en la componente no acotada? Ustedes recuerdan que este índice siempre vale 0, ya lo habíamos mostrado. Ahora recordarán que esta es una propiedad muy importante para la fórmula integral de Cauchy. Esa es una hipótesis importante para el teorema integral de Cauchy. Es por eso que algunos libros solamente hablan de dominios simplemente conexos. Y ahí adentro trabajan con las curvas cerradas rectificables y no interesa nada más. ¿Sí? No sé si han leído algunos libros y vienen, bueno, el teorema integral de Cauchy, supongamos que nuestro dominio es simplemente conexo y enseguida todas estas hipótesis, pero creo que no les hablan de este resultado. No les están indicando esto, porque se obtienen de manera muy, muy directa. Sin embargo, el teorema que nosotros hemos visto es mucho más extenso, porque el teorema que hemos visto no nada más es para dominios simplemente conexos, sino también para múltiplemente conexos. ¿Sí? Hay algo ahí interesante. Bueno, esa sería una cuestión. ¿Por qué los dominios simplemente conexos son importantes? Pues porque ahí de manera directa se satisface una hipótesis importante de estos dos teoremas, que es que el índice de las curvas, cualquiera que ustedes elijan en el dominio, en elementos fuera del dominio vale 0. ¿Sí? Bueno, ese es un comentario que les quiero hacer. Ahora, otro comentario. Supongan que tienen de nueva cuenta otro dominio, ¿sí? Tienen aquí un dominio. No necesariamente simplemente conexo, pero no me quiero complicar, pero nada más es un dominio. Enseguida, consideren esta curva y esta curva. Estas dos curvas tienen puntos extremos fijos, ¿sí? Ambas con esta dirección. Decimos que estas dos curvas con extremos fijos son homotópicas. Si son homotópicas en el sentido usual, lo único que hacen es tener los dos puntos fijos. Es decir, la deformación continua preserva los puntos extremos. Los extremos no nos movemos de los extremos, ¿sí? La deformación continua o las curvas que se dibujan ahí siempre coinciden con estos puntos extremos, ¿sí? Esa es la definición de ser curvas homotópicas con puntos extremos fijos. ¿Sí? Y recuerdan, la deformación, la deformación continua, pues es una función gamma de 0,1, cruz 0,1 a C. Lo único que le pedimos es que, como los extremos, los puntos extremos son fijos, lo único que pedimos es que f en 0 para cualquier t sea igual a en 0 en la curva inicial, llámenle gamma 1, que coincide con la final y la inicial. Y el punto final coincida con el punto final de la curva 1 y el punto final de la curva 0. Este es el único requisito que se les pide, ¿sí? Que estos extremos sean siempre los mismos, ¿sí? Y la deformación es continua, esta función es continua y ahí está el único requisito que se le pide. Pero estarán de acuerdo, en el momento que yo les estoy pidiendo que estas dos curvas sean homotópicas, les estoy indicando indirectamente que aquí no hay huecos, estarán de acuerdo.
que aquí no hay huecos. Si en algún momento hubiera un hueco aquí, pues yo ya tengo problemas. Yo ya tendría problemas porque no son homotópicamente equivalentes. Entonces, miren, como no hay huecos, lo que uno hace, supongan que este es gamma 1, ay, perdonen, supongan que este es gamma 1 y esta es gamma 2, lo que se hace es, se crea la siguiente curva, gamma, como gamma 1 menos gamma 2, ¿sí? Y lo que se verifica a continuación es que como no había ni un hueco entre ellas, resulta que todas las componentes acotadas generadas por gamma deben de estar en nuestro conjunto, ¿sí? Por lo tanto, como todas las componentes acotadas inducidas por gamma están en nuestro conjunto, se debe de cumplir que cualquier punto que esté fuera de nuestro dominio debe de estar forzosamente en la componente no acotada inducida por gamma. Como W está en la componente no acotada inducida por gamma, tenemos ya esta propiedad de regalo. Y eso es para todo. Y esta es una hipótesis importante, ¿sí? Una hipótesis importante del teorema integral de Cauchy, de la fórmula integral de Cauchy. En particular, vamos a ver qué ocurre con el teorema integral de Cauchy. El teorema integral de Cauchy, estarán de acuerdo, me diría que la integral de f sobre gamma tiene que ser 0, porque gamma sería una curva cerrada rectificable y cumple que el índice de gamma en cualquier punto fuera de nuestro dominio vale 0. Pero miren, aquí surge otra propiedad interesante. Como la integral de f en gamma es 0 y gamma resulta ser gamma 1 menos gamma 2, estarán de acuerdo que lo que obtenemos es que la integral de f en gamma 1 tiene que ser igual a la integral de f en gamma 2. Esto de alguna forma es conocido como independencia de camino. Si ustedes tienen dos curvas que son homotópicas y coinciden con sus puntos fijos, tiene una definición explícita, lo vamos a ver más adelante. Pues la integral de f a lo largo de una es exactamente lo mismo que integrar a f en la otra, ¿sí? Por eso es independencia de camino. Entonces, con la homotopía surgen muchas propiedades, ¿sí? Muchas propiedades. Vamos a ver en el apunte qué ocurre a continuación. Miren, esto ustedes ya lo habíamos comentado. Aún no aparece lo que les dije, ¿verdad? Miren, la relación de ser curvas homotópicas, ¿sí? Es una relación de equivalencia, ¿sí? Es una relación de equivalencia. Me parece que eso es un ejercicio que se deja al final, ¿sí? Verificar que esta relación es de equivalencia. Nada más déjenme ver el... Ah, miren, aquí está el resultado que les acabo de comentar, ¿sí? Es el teorema de Cauchy, tercera versión. Perfecto, bueno, no estaba tan lejos. Bueno, voy a cambiar un poco el tema. Ya más o menos ubicaron lo que sigue. Tenemos un conjunto convexo. Recuerden que es convexo si cualquier segmento que une a dos puntos de nuestro conjunto está contenido en el conjunto. Diremos que G tiene forma de estrella si existe un punto en A tal que cualquier segmento que una a estos dos está en G, cualquier otro elemento del dominio. Por ejemplo, y un conjunto que es A estrella si para cada Z que yo elija, este segmento está en G. Por ejemplo, un disco, un disco. Un disco es un conjunto estrella, ¿sí? Es un conjunto estrella. ¿Por qué? Pues existe, estarán de acuerdo. ¿Cuál? El que ustedes quieran, pero existe un punto A. De tal manera que para cualquier otro punto que ustedes elijan,
en el conjunto, pues este segmento siempre va a estar cualquiera, ¿sí? Cualquiera. Entonces existe, es estrella. Pero cuando decimos que es A estrella, es mucho más explícito. Por ejemplo, una estrella, ¿sí? Bueno, supongan que eso es una estrella. Permítanme tantito. ¿Vale? Una estrella. Bueno, en ese conjunto, sí, me quedó muy horrible, pero supongan que es una estrella. Resultará que el centro justamente de la estrella sería el punto A, si yo quiero que esta estrella sea llamada A estrella, porque cualquier otro punto que elijan del dominio, se estarán de acuerdo, el segmento AC, el segmento ZAA va a estar en el conjunto. Sin embargo, si yo elijo un punto que está en alguno de los picos, W, estarán de acuerdo que el conjunto no sería W estrella. Entonces, es la diferencia, ¿sí? Es la diferencia. Por lo regular, estos conjuntos son empleados para caracterizar inyectividad de algunas funciones, ¿sí? La inyectividad de algunas funciones. Bueno, en nuestro caso, lo que ocurre en un conjunto A estrella es que toda curva que se dibuje dentro de un conjunto A estrella, curva cerrada rectificable, se deforma de manera continua a un punto, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si yo en el conjunto A estrella dibujo cualquier curva cerrada rectificable, estarán de acuerdo, se deforma de manera continua al punto A en particular. En un conjunto A estrella, pues a cualquier punto se puede deformar de manera continua, ¿sí? O bueno, al menos existe un punto en el que se pueda deformar de manera continua. Y bueno, aquí la demostración es directa porque es la combinación convexa. Miren, este es un punto de la curva y este es el punto A fijo. Esta es la combinación convexa o elementos del segmento que unen a A con gamma de S, que afortunadamente están en el conjunto G porque el conjunto G es A estrella. Entonces, como todos estos puntos están en G, hace que la función gamma esté definida del intervalo 0,1 cruz 0,1 y sí tenga valores en G. Y como es una combinación convexa, inmediatamente es continua, ¿sí? Está dada en términos de una combinación convexa. Y gamma también es continua, ¿vale? Entonces, la demostración es directa. Vamos a ver el teorema de Cauchy, segunda versión. Miren, tenemos una función analítica y una curva cerrada rectificable en G. Gamma sea homotópica a un punto, ¿sí? Eso significa cuando ustedes encuentren una curva relacionada con este símbolo A0, pues significa que la curva es homotópica a un punto. Entonces, pues la integral de f en gamma va a ser 0. Y esto ya lo habíamos dicho, ya habíamos explicado por qué. Resulta que como la curva es homotópica a un punto en nuestro dominio, todas las componentes acotadas generadas por gamma deben de estar en G. Por lo tanto, si doy un punto fuera de nuestro dominio, ese punto debe de estar forzosamente en la componente no acotada. Como está en la componente no acotada, el índice de gamma en W es 0. Y esto es para cualquier punto. Esta es una hipótesis importante del teorema integral de Cauchy, del teorema de Cauchy, ¿sí? Eso se pedía, estarán de acuerdo. Y como se cumple, inmediatamente yo tengo este resultado, ¿vale? Ahora vean la siguiente definición. Tenemos dos curvas cerradas, dos curvas, perdón, rectificables, tales que sus puntos iniciales coinciden y sus puntos finales coinciden, ¿sí? Diremos que gamma 1 y gamma 2 son puntos terminales fijos, con puntos terminales fijos son homotópicas,
Me parece que es F es esto, end point, ¿vale? Es esto, homotópicas. Esta es la definición, ¿sí? Que les había comentado. Si existe una deformación continua tal que va de una curva a otra, pero vean lo que les comenté. Los puntos iniciales coinciden con el punto inicial y los puntos finales coinciden con el punto final de nuestras curvas. Entonces, el teorema pues, es lo que acabamos de platicar. Si yo tengo dos curvas con puntos terminales fijos homotópicas en el dominio G, entonces pues ya recordarán la demostración, en particular gamma igual a gamma 1 menos gamma 2 cumple lo que platicamos arriba y por lo tanto tenemos esta igualdad, ¿sí? Eso es importante. De hecho, esto es muy útil porque a veces doy una función y fijo un punto. Supongan que quiero integrar de A a Z y esto le llamo f de z. Y alguien me puede decir, oiga, profe, pero ¿sobre qué está integrando? ¿Sobre una curva? Sí, sobre una curva gamma. Una curva gamma que tenga punto final z y punto inicial a. ¿Y cuál curva? La que quieras. Bueno, es que eso no está bien definido. Habrá que ver si es independiente de la curva, ¿sí? Si es independiente de una curva. La respuesta es que sí. Si nuestro dominio fuese un simplemente conexo, esta función está bien definida. No importa qué curva unas, elijas para unir A con Z. Y entonces, a partir de este razonamiento, pues uno ya sabe que la derivada de f en z, pues es f de z. Es una manera muy directa de fabricar primitivas, ¿sí? Una manera directa de fabricar primitivas, pero repito, esto es en dominios simplemente conexos. Bueno, lo que les comentaba, independencia de camino. Miren, ahora sí, un dominio simplemente conexo es un conjunto conexo, cualquier curva cerrada es homotópica cero. Es decir, es homotópica a un punto. ¿Sí? Se deforma de manera continua a un punto. Enseguida el teorema de Cauchy. Y vean, G es simplemente conexo. Entonces la integral de f en gamma, cualquier curva cerrada rectificable en G, pues es cero. Les aseguro que ustedes es fácil que encuentren este teorema en la mayoría de los libros para simplemente conexos. Pero hay de fondo algo más importante, que se le está pidiendo que esto valga cero para cualquier punto fuera del dominio. ¿Sí? Ya es una consecuencia de que G sea simplemente conexo. Porque si yo doy una curva en G, todas las componentes acotadas están en G. ¿Sí? Y repetiría lo mismo que les he dicho. Bueno, el corolario 87, si G es simplemente conexo y F es analítica, entonces F tiene primitiva. Precisamente es lo que les comenté. Tiene primitiva. ¿Cuál curva eliges? La que quieras, ¿sí? Pero que una A con Z. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, por eso yo creo que son muy empleados los simplemente conexos, ¿vale? Porque ahí inmediatamente cualquier función analítica tiene primitiva sin verificar nada, ya las hipótesis argumentan la existencia. Y recuerden que nosotros argumentábamos en nuestros inicios la existencia de la primitiva a partir de series, pero ese razonamiento está muy limitado porque la serie solamente existe en un disco cerrado, en un disco. ¿Estarán de acuerdo? Ese razonamiento es bueno, pero está muy limitado. Ya no, ¿sí? Bueno, siempre y cuando trabajen en simplemente conexos. El siguiente corolario, ustedes lo leen a detalle. Puede ser que de aquí yo les pregunte algo más interesante. Prácticamente me dice que si una función no tiene ceros, resulta que tiene algún logaritmo, ¿sí? Si f no es cero, entonces existe una función g que es llamada
logaritmo, ¿sí? Logaritmo de f. O si f no tiene ceros, es porque es la composición de la exponencial con alguna otra analítica. Entonces, ustedes revisen este corolario, ya está demostrado, véanlo a detalle. Y y nos quedamos hasta aquí, ¿vale? Ya me quedé sin gas. Esto lo platicamos la próxima clase. Hasta aquí nos quedamos. Ok. ¿Vale? Entonces, miren, ya prácticamente vamos a terminar este resultado es muy interesante, pero enseguida después de esto viene algo que ustedes ya platicaron en clase, ¿recuerdan? Teorema de Liouville, teorema fundamental del álgebra. Este capítulo 5 creo que no lo voy a comentar, ustedes léanlo, ya demostraron. Lo que platicaría la próxima clase es terminar lo que nos falta del capítulo 4, que es muy poco, y yo daría una plática muy rápida de transformaciones de Möbius, ¿sí? Para que inmediatamente veamos singularidades. Vean aquí, yo ya les he quitado los ejercicios de transformaciones de Möbius. Me parece que en sus apuntes todavía tienen algunos ejercicios, ya no los vamos a hacer. Conviene que tengan información de transformaciones de Möbius, aunque para el plano complejo, honestamente, no ayuda mucho, tanto como ayuda en varias dimensiones, en más dimensiones, porque en más dimensiones los únicos mapeos conformes son transformaciones de Möbius. Entonces, allá hay bastante utilidad de esto. Pero bueno, se platica como una curiosidad, ¿vale? Hay demasiadas identidades de por medio. Bueno, entonces déjenme ver. Hasta aquí, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿No? Creo que no, profe. Necesitaría volverlo a leer para que salgan más dudas. Está bien, está bien. Sí. Pues, pues mi recomendación va a ser que lo lean muchas veces porque algún día de la próxima semana vamos a jugar con Kahoot. ¿Sí? Entonces, quiero hacer un trato con ustedes, pero de una vez les comento, si contestan bien todas, creo que ya se los había hecho, pero no lo cumplieron. Si todas las preguntas de Kahoot las contestan bien y no hay nadie que se equivoque, a todos les pongo otra vez 9. ¿Sí? Si aceptan. No podría ser 10, tendría que evaluar sus ejercicios de los temas que hemos avanzado. ¿Sí? Entonces, repasen la teoría. No les voy a decir qué día, pero si llego el lunes y no hemos jugado Kahoot, entonces ya sabrán qué día se va a jugar Kahoot. Y ahí, si quieren, hacemos el acuerdo. Si contestan todos bien, no hay nadie que se equivoque. Van a ser como 15 o 20 preguntas, eso sí, para que valga la pena. Si no hay nadie que se equivoque, todos en principio 9. Y con base a sus ejercicios, si no se equivocan, les doy el 10. ¿Sí? Pero repasen la teoría. Ok. Vamos a ver qué pasa. A ver si se ponen las pilas con la teoría. ¿Vale? Sí, Bueno, profe. compañeros, Sí, nos profe. vemos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta Igualmente. luego, Igualmente, Hasta profe. luego. No, Nos igualmente, vemos. gracias. Nos vemos.